Muy buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? Bueno, me alegra verles, saludarles. Voy a pedirle el favor que ubique en su Biblia Éxodo capítulo 20. Busque por favor ahí Éxodo capítulo 20. Nosotros estamos estudiando los mandamientos y vamos ya con el cuarto. Ya vimos el primero, segundo, tercero. Y vamos ahora con el cuarto. Si usted se ha perdido alguno por casualidad, no pudo venir ese día, no sé qué se le presentó, bueno, hay una oportunidad que lo que usted puede hacer es que va a buscar nuestra página en YouTube y ahí están las enseñanzas. Esta serie de enseñanzas se llama El Cristiano y la Ley. Entonces usted puede verificar dónde van, etcétera. Vamos a hablar del cuarto mandamiento. Y el cuarto mandamiento enfoca en una de las características que precisamente tiene el ser humano y que debe ser cambiada. Y quiero que piensen lo siguiente, como a manera de introducción y un poco entendiendo de qué es que nos va a hablar este mandamiento. Vivimos en un mundo acelerado. Vivimos en un mundo que mide la productividad, que mide el tiempo, cómo tú gastas y usas ese tiempo, que está midiendo qué tienes, qué logros has alcanzado, y de acuerdo a eso entonces dice si has sido o no efectivo en la vida. La manera en que los padres evalúan a sus hijos generalmente tiene que ver con, no, él ya se graduó, él ya está en la universidad, él tiene un buen trabajo, y eso quiere decir que el muchacho está bien. Y normalmente nosotros nos evaluamos de la misma manera. Cuando usted empieza a crecer o cuando usted empieza a avanzar, una de las cosas que a usted le va a preocupar es tener un apartamento, una casa. Yo recuerdo cuando me iba a casar, una de las cosas que me dio miedo, físico miedo, lo demás no me daba miedo, pero eso sí, yo decía, ¿será que sí seré capaz de responder por un hogar? Porque antes mi papá, uno llegaba y se despertaba y ahí estaba la comida, pero ahora uno eso me da como miedo. Y bueno, ¿y por qué le da uno miedo? Porque uno sabe que tiene que trabajar, que tiene que esforzarse, que tiene que traer a la casa, y estas cosas generan angustia. Hace 400, 500, 600 años, 800 años, muchos años atrás, las noches eran noches. Es decir, mire que leí un asunto que decía que la gente hace 1000 años, mucho tiempo, se acostaba muy temprano a dormir y dormían era por tandas. ¿Cómo así por tandas? Dormían de las 7 hasta las 11, luego se despertaban una horita y luego dormían desde las 12 hasta las 5 de la mañana, así más o menos. ¿Por qué? Porque no había luz eléctrica. Entonces tenían que, en la noche, pues ¿qué se hace si no hay luz? Pues dormir. Las velas, eso no era, ¿cómo va a hacer algo con las velas? Hace unos 30 años estuvimos en algo que era el apagón acá en Colombia. Y eso, a luz de las velas, usted no puede hacer nada. Y si lo intenta, lo que va a gastar son sus ojos, se va a afectar. Bueno, hace unos 1000 años la gente dormía 2 o 3 turnos y era raro. Entonces comían, se levantaban, dormían 4 horas, se levantaban y comían algo y después seguían durmiendo. Eso es una cosa sorprendente. Pero ¿cómo nos cambió la rutina a nosotros de sueño? Por la luz, la electricidad. Aunado a otro factor que es conocido como la revolución industrial. Entonces la revolución industrial hizo necesario que se establecieran turnos de trabajo, porque lo que había que producir era dinero. Entonces el empresario buscaba que su empresa siempre estuviera en producción y que no parara bajo ninguna circunstancia. Cuando antes trabajaban los animales o las personas, pues se cansaban o se morían y ¿ahora qué hacemos? Pero luego del invento de la máquina, que eso fue lo que trajo la revolución industrial, la máquina, principalmente la máquina a vapor, ahora había un aparato que no se cansaba, que solo era echarle carbón y hágale, que eso funciona sin ningún problema. Y entonces eso generó en nosotros un cambio en las rutinas de sueño, y entonces la invención de la luz eléctrica hace ya 100 años y pico, sobre todo el alumbrado público. Tener esa posibilidad hizo que las personas en la casa ya no llegaran a dormir, sino a prender la luz, porque esa luz ahora sí nos permitía hacer cosas en la noche. Entonces usted ahora encuentra gente que está durmiendo 4 horas al día, lo cual es una cosa tremenda. O encuentra gente que trabaja en turnos
de noche. Usted sabe, ahorita hay empresas en donde hay un turno de 6 a 2, otro de 2 a 10 y otro de 10 a 6 de la mañana. ¿Por qué eso? Porque tenemos luz, la noche ya no es penumbra, sino que la podemos iluminar, y además hay máquinas. Entonces usted va a trabajar y tiene que producir. Las empresas están trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año durante 10, 15, 20 años, porque el objetivo es que producir. Pues el ser humano se ha convertido de alguna manera en eso mismo. El ser humano ha caído en la misma práctica, en la misma conducta, y entonces está considerando que debe trabajar ¿cuándo? Todo el tiempo. Todo momento debe ser aprovechado. No sé si esto es real. La etimología de la palabra negocio dice que era no ocio, porque el ocio no producía dinero. Y sabe que el tiempo se representa en dinero para nosotros, pero antiguamente el tiempo se aprovechaba en otras cosas, en el arte, en el deporte, y pues no necesariamente producía dinero, pero el negocio, dicen que eso es una negación del no ocio. Entonces no es negocio estar en la casa, es negocio ir a trabajar. El cuarto mandamiento precisamente va en contra de esa mentalidad productiva, de esa mentalidad que dice que tienes que estar produciendo plata, que tu única meta en este mundo o lo que debes buscar es ganar dinero, que debes enfocarte en progresar. Ahora, ¿quiere decir eso que no vamos a progresar, perdón? Pues de ninguna manera. De ninguna manera eso significa que tú no debas tener una meta, tener una ambición, proyectarte. No, hay que tener un equilibrio. Y quiero que entonces, a la luz de esa pequeña introducción, evaluemos un poco ese cuarto mandamiento, pensando también en las implicaciones que tiene esto. Yo soy testigo de primera mano cómo los hogares destruidos, fragmentados, porque hay que trabajar, dejan a sus hijos a la crianza del colegio, o a la crianza de una plataforma, o a la crianza del parque, porque es que toca. Porque la gente no se está conformando con lo que tienen, sino que hay un deseo de obtener y de ganar más. Y entonces hay que sacrificar. ¿Y qué se sacrifica? Pues los hijos, porque se dejan a la merced del parque. Y en el parque usted encuentra el jíbaro, usted va a encontrar ahí el amigo raro, el amigo extraño que le enseña mañas y vicios al muchacho. O Netflix, que es exactamente lo mismo. O el colegio. Pues allá en el colegio no les enseñamos a meter drogas, pero les enseñamos otra cantidad de cosas. Les enseña a los chicos otra cantidad de cosas que no son las correctas. Pero también esa mentalidad de ganar y de obtener va en contra, por ejemplo, de la pareja. Porque esposo y esposa no se ven, o si se ven es bien tarde en la noche, no hay tiempo de comunicarse, no hay tiempo de hablar de lo que está pasando contigo, cuéntame. No hay ese tiempo, y entonces es muy difícil, y finalmente eso va generando una ruptura en la pareja. ¿Sabe que una de las cosas que en la pandemia, en la cuarentena de la pandemia sucedió fue que pues metieron a todos a trabajar en la casa, y cuando se dieron cuenta, ¿y este señor quién es? Y ya no lo conocían, y la esposa y esto... Y los hijos estaban volviéndose locos porque ahora tenían al papá todos los días en la casa y no sabían vivir así. ¿Qué defecto que tenemos hoy por el sistema laboral, pero también por la ambición de las personas, por sus deseos de obtener y de ganar más? Todo esto sirve como introducción para lo que vamos a hablar el día de hoy, del cuarto mandamiento. Y oremos antes para que Dios sea bendiciendo este tiempo y hablando sobre todo a tu corazón. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos escuchar tu palabra. Te pido que ahora que nos vamos a sumergir, a reflexionar y a entender tu palabra, seamos enseñados. Abre nuestras mentes y sobre todo nuestros corazones para poder aplicar estas verdades. Te lo suplico, Señor. Gracias. Amén y amén. Éxodo capítulo 20, vamos a leer desde el versículo 8 en adelante, y preste mucha atención. Esto que voy a leer es el pasaje central y habla del cuarto mandamiento. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra,
mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Quiero que te fijes en primera instancia que el cuarto mandamiento nos enseña que hay un día del Señor. Hay un día para el Señor y un día del Señor. Los 10 mandamientos están organizados temáticamente en dos partes, en 2 tablas, digámoslo así. La primera tabla habla de la relación que yo tengo con Dios. Los primeros 4 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen en ninguna semejanza, no llevarás el nombre de Dios en vano. Y que es guardar, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Los otros 6 mandamientos: honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, se refieren a mi relación con los demás. La primera, mi relación con ¿quién? Con Dios. La segunda, mi relación con los demás. Por lo tanto, ese día del reposo, aunque habla de un día para mi descanso, ahorita vamos a hablar de eso, principalmente es un día del Señor porque nos enseña unas verdades con respecto a Dios. Y la primera verdad que tú tienes que tener en cuenta cuando hablamos de Dios es que el día del Señor, el día de reposo, me enseña a depender de Dios. Fíjate en lo siguiente: el israelita, que en esa época era una sociedad agraria, entonces él debía estar pensando en cultivar, en sembrar o en cosechar. Y si era el ganado, pues tenía que, o el rebaño, las ovejas, tenía que estar pensando en llevarlas a apacentar, etcétera, hacer su labor en el campo. Nosotros podemos entender eso. Si yo tengo un trabajo, pues voy a trabajar, un negocio, yo voy a estar trabajando todos los días, hay que abrir el negocio. Dice el dicho: el que tiene tienda, que la tienda, sino que la venda. Pues usted, ¿para qué se mete en eso, cierto? Eso dice el dicho. Y entendemos todos nosotros que hay que trabajar, que hay que meternos en el trabajo. Bueno, en primera instancia, el día de reposo le enseñaba al israelita que él no tenía que preocuparse, escuche esto, por su sostenimiento si dejaba de trabajar un día. Nuestra mentalidad nos lleva a pensar que si yo no trabajo todos los días, de repente voy a estar pobre. O por el otro lado, yo tengo que trabajar todos los días porque necesito ganar dinero. Como tenemos metas, ambiciones, entonces lo que queremos es trabajar y estar ocupados siempre. Pero el israelita tenía que entender todo lo contrario. Él tenía que aprender a depender de Dios y a confiar de Dios. Él tenía que aprender a confiar que si no trabajaba un día a la semana, Dios iba a encargar de su sostenimiento. Si en un año él descansaba 50 sábados aproximadamente, casi 2 meses, Dios se encargaría de sostenerlo. Así que el día de reposo, mi hermano, el día en donde ellos no debían trabajar, el día donde ellos no debían hacer nada, enseñaba y te enseña a ti a depender de Dios, porque es Dios el que nos da el trabajo. Es Dios el que te permite recibir el sustento. Eso es algo que tú necesitas tener muy claro en tu mente y en tu corazón. Yo recuerdo hace unos años, hablaba con una persona, no era cristiano obviamente, y él me decía algo así como: es que eso de orar a Dios para que le dé trabajo a uno, no, uno se levanta y va y busca trabajo. Eso que, ay, Dios bendice mi trabajo, ¿cuál? Si usted no trabaja, ¿qué lo va a bendecir Dios? Él estaba diciendo eso en un entendimiento humano de la provisión y del sostenimiento. Claro que tú tienes que trabajar, claro que tú tienes que levantarte e ir a buscar tu trabajo, pero no puedes olvidar de ninguna manera que Dios es el que te permite tener un trabajo y seguir adelante. Así que el día de reposo iba en contra de esa mentalidad dependiente del dinero, dependiente de un salario. Qué duro es para una persona que tiene un negocio o que es independiente, que no es empleado, que no está esperando que le llegue la quincena o el cheque o la consignación a su cuenta bancaria cada mes, pensar en un día no trabajar.
Eso es durísimo. Pero estamos en un momento histórico allá en el pueblo de Israel, en donde todos eran independientes, no había empresario, no había alguien que los sostenía. Y ellos debían entender, aunque yo descanse un día, Dios es el que me sostiene. Hermano, hay una gran enseñanza en el día de reposo entonces, que tú y yo tenemos que aprender a confiar en la provisión de Dios. Que si yo dedico un día para buscarlo a Él, que si yo dedico un día para descansar, Dios se encargará de mí. Él lo ha dicho. Y entonces entendemos esos versículos en Mateo capítulo 6, 7, donde dice: no os afanéis por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Eso solo lo entiendes si comprendes que Dios se encarga de sostenerte en todo momento y en todo tiempo. Pero si no lo entiendes, pues afánate, preocúpate, porque yo no me puedo quedar sin trabajo mañana, porque yo tengo que levantarme mañana a trabajar. Preocúpate por trabajar inclusive los días que debes dedicar para Dios. ¿Por qué? Porque no hay quien te sostenga, y si tú no velas por ti. Pero el judío, el israelita y el cristiano, tú y yo, debemos aprender a depender de Dios, que Él es quien se encarga de todo nuestro sostenimiento. Él es el Dios soberano, no es mi trabajo. Por lo tanto, dedicar un día a descansar, a no trabajar y dedicárselo a Él es lo más normal y natural. Es más, nos está dando nos está dando 6 a nosotros y está pidiendo 1. Tenemos en mayor proporción nosotros la ventaja que dedicar un día. Pero ¿cómo las personas se enredan en eso? Hay gente que sale a vacaciones y se busca un trabajo porque es que en vacaciones hay que va a hacer uno. Entonces, como en vacaciones no, toca buscar la plata, y además es que la plata está hecha, toca buscarla. ¿Sí ha escuchado, conoce gente así? Espero que usted no sea de esos, porque eso implica que usted está entendiendo, tiene una de dos cosas: o usted cree que Dios no lo cuida, o dos, o usted tiene mucha ambición en su corazón. Tiene que pensar esas cosas. Pero el día de reposo también nos enseña en esa primera parte que ese día es del Señor para consagrarlo a Él, dedicárselo a Él. Fíjate que para el pueblo de Israel, las fiestas se celebran en el día de reposo. Cada sábado eran los días en donde se hacían los sacrificios: sacrificio de luna nueva, sacrificio de expiación, eran los días de reposo. La fiesta de Pentecostés empezaba un día de reposo, terminaba un día de reposo. Todo eso implicaba que el pueblo debía acudir a Jerusalén, o al lugar donde estaba el tabernáculo, para adorar a Dios. ¿Un día de quién? De Dios. Tú y yo necesitamos entender no solamente que Dios nos sostiene y que puedo dejar un día sin trabajar, sino que ese día, como es de Dios, también lo voy a dedicar a buscar y a honrar y a exaltar a Dios. Para nosotros no celebramos un día en particular. Nosotros no tenemos un día de reposo como lo tenían los judíos, que era el sábado, el sábado. No, nosotros no tenemos un día así. Conmemoramos el domingo y nos reunimos los domingos porque laboralmente y todo esto históricamente se dejó que el primer día de la semana era el lunes, y no como los judíos, que el primer día de la semana para ellos es el domingo. No, sino que cambió esto, y entonces nosotros nos reunimos el día domingo. Pero hermano, el día de reposo te enseña que tú tienes que dedicar un día para ir a la iglesia, a adorar a Dios, a escuchar la palabra, a reunirte con la gente que hace parte de la familia de Dios. Eso es lo que hacemos los que creemos en Él. El libro de Hebreos dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Al menos una vez a la semana tú debes dedicar un día para tu descanso, y es un día de Dios. Vas a ir a la iglesia, a adorar a Dios. El israelita debía hacer esto. 3 veces al año estaba obligado a presentarse. Bueno, exactamente lo mismo. Ir a buscar ¿a quién? A Dios. Ir a dedicar tiempo a adorarle y a exaltarle. Pero mire, la mentalidad ambiciosa, la mentalidad de tener dinero, ¿sabes qué te hace sacrificar? El día del Señor. La gente muchas veces puede pensar: ay, qué perderá de tiempo estar en la iglesia. ¿Sabe qué nos enseñan a nosotros
nos han enseñado a nosotros algunas modas hoy contemporáneas de la enseñanza. Dicen que nosotros los que predicamos debemos predicar no más de 20 minutos. ¿Por qué? Porque la gente pierde la atención, además se aburren. Entonces un mensaje que tenga más de 20 minutos ya no, la gente hoy día no la aguanta. Nos dicen eso. Y la gente hoy está buscando iglesias en donde los cultos sean como muy puntuales, que empiece a la hora y termine a una hora en particular. ¿Por qué? Porque antiguamente habían cultos en donde usted sabía que empezaba a una hora, pero no sabía qué horas terminaba, y alguien criticando, no, le llegó el Espíritu y ahora no sabemos hasta qué horas el Espíritu se va a ir. Y pueden hacer las 5 de la tarde y ya todos acá en el culto. Y entonces la gente empezó a rechazar eso. ¿Por qué empezó a rechazar eso? Porque ellos estaban pensando, mi día de descanso, yo tengo que ir a ver una película, yo tengo que ir a dormir, yo tengo que ir a hacer, bueno, claro que debe haber un uso responsable del tiempo, sí. Claro que debe haber un control de las cosas que hacemos en la iglesia, pero es un día para el Señor, mi hermano. A usted no debería pesarle ni lamentarse estar en la mañana del domingo en la iglesia, sirviendo y luego recibiendo. Pero eso no es la costumbre. La costumbre es, ¿a qué hora se empieza el culto? A las 8 de la mañana. Bueno, el pastor a veces cuando predica largo, a las 9:30, hora y media ese culto termina. Listo, hora y media voy a dedicar allá nada más. Y a gente que piensa así está pensando como no una inversión, algo que va a beneficiar su vida, sino como hora y media que son perdidas. El día de reposo te dice, es un día para el Señor. Un día que tú dedicas para buscarlo a Él. Entonces, fíjese que en primera instancia, cuando hablamos del día de reposo, estamos hablando de un día del Señor. Un día en donde entendemos que debemos depender de Él y además dedicárselo a Él, consagrarlo para Él. Le voy a dar un ejemplo de cómo esto funciona en el pueblo de Israel para que usted comprenda. Mire, el pueblo de Israel no solamente celebraba el día de reposo, sino el año de reposo. Era un año, cada 7 años se celebraba un año sabático. ¿Se ha escuchado usted? De ahí donde viene ese término. El año sabático, un año donde usted no trabaja, porque en la ley Dios dijo, la tierra tiene que descansar un año. Pero cada vez que se completaba ese ciclo 7 veces, se descansaba un año adicional. Ese se llamaba el año del jubileo. Así que cuando llegaba el año 49, año de reposo. El año 50, el año del jubileo. Y en el año 51, ellos tampoco podían trabajar. Y uno dice, ¿y sabes cuándo? Lean en su casa Levítico 25. Se va a dar cuenta, Levítico números 25, uno de los dos. Usted se va a dar cuenta que dice, Dios le decía, ustedes me van a guardar el año de reposo y luego me van a guardar el año del jubileo. Y no se van a preocupar por qué han de comer, porque yo me encargaré que el fruto del año 48 les dure hasta el 49, hasta el 50 y hasta el 51. Eso es muy fácil leerlo, pero ponerlo en práctica. Ahí sí que. Y el israelita tenía que aprender a depender de Dios, a confiar que era Dios el que lo sostenía, que era Dios el que proveía para su negocio, que Dios le daba un año, el año 48, mucha bendición, no para que el año 50, 49 dijera, uy, si el año pasado gané 100, este año tengo que ganar 200, no, me gané 100 para descansar el año 49, el año 50 y el año 51. Era durísimo, porque alguien que es ambicioso, lo que hizo y me ganó 100, el año entrante toca ganarse 200 y el año siguiente 300, el negocio va creciendo y Dios decía, no, tú vas a descansar. ¿Qué tan contento está usted con su situación, hermano? ¿Qué tan contento está usted con su situación? Hay una actitud cristiana que es fundamental, el contentamiento. Y el contentamiento no es conformismo. El contentamiento es que como estés, estás contento, aunque sabes y puedes aspirar a avanzar, pero estás contento con lo que tienes. Una de las cosas que tú vas a tener que cuidar en tu corazón es el contentamiento, porque si no te vas a volver esclavo del trabajo. Pablo decía, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, sé tener hambre o sé estar saciado. Por todo y por todo estoy enseñado. Y ahí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4.
¿Qué tan contento estás? ¿Cómo estás tomando las decisiones en tu vida? Las decisiones a nivel de inversión del tiempo. ¿Estás gastando, estás tomando decisiones pensando en el dinero que representa? ¿Qué estás haciendo tú? ¿O estás confiando en que Dios te va a sostener? Aunque no tienes la oportunidad de ganarte millones, pero dices, no, yo no voy a sacrificar mi tiempo con Dios. ¿Sabes que hay trabajos que te van a ofrecer que te van a decir, se puede ganar, no sé cuánto quiere ganarse, 50 millones de pesos mensuales? Es un buen sueldo, ¿cierto? Es un buen salario. Pero es todos los días disponible acá. Más de uno quedaría ahí colgado ahí y pensaría, esa es la bendición de Dios. Dios me está bendiciendo. Más de uno pensaría en eso. Y olvidándose precisamente de este mandamiento. Guardar el día de reposo. Es un día para el Señor. Hermano, no olvides, Dios es quien te sostiene. Amén. Pero el día de reposo, en segundo lugar, también es un recordatorio. Un recordatorio del compromiso que el pueblo tenía con Dios. Mire lo que dice, voy a leer acá un versículo, escriba nomás la referencia, no tiene que buscarlo. Éxodo 31:13, dice así. Dios está hablándole a Moisés y dice: habla pues tú a los hijos de Israel diciendo, de cierto guardaréis mis días de reposo, porque eso es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy el Señor que os santificó. Así que ese mandamiento, el cuarto mandamiento, que en Éxodo 20 nos dice que es un día dedicado para el Señor en donde no hago nada, en Éxodo 31 me dice que es una señal, que es un símbolo, que es la evidencia de algo que hizo Dios con el pueblo. ¿Qué fue lo que hizo Dios con el pueblo? Un pacto, un compromiso. Así que el día de reposo también simbolizaba que el pueblo aceptó la ley y que se comprometía a cumplirla. Así que en ese sentido, el día de reposo nos remite no solamente a un dejar de hacer, a un confiar, sino a ética y moral. Cómo tú vives. Y mire, para que se dé cuenta que esta interpretación es correcta, fíjese lo que dice Isaías 56, versículo 1 y 2. No busque, yo le voy a leer el pasaje. Solamente présteme atención. Dice, está hablando Isaías, así dice el Señor: preservad el derecho y haced justicia, porque mi salvación está para llegar y mi justicia para ser revelada. Y el versículo 2 dice: cuán bienaventurado es el hombre que hace esto y el hijo del hombre que a ellos se aferra, que guarda el día de reposo sin profanarlo y guarda su mano de hacer mal alguno. El énfasis que tiene Isaías acá es con respecto a guardar el día de reposo, principalmente en lo que no había que hacer. ¿Qué es lo que no había que hacer? El mal. Ya no estaba hablando de trabajar, ahora hay una profundización en ese mandamiento. El día de reposo implicaba que el pueblo debía aprender a hacer justicia en todo el tiempo, pero ese día principalmente. Cuando nosotros pensamos en el día de reposo como un recordatorio, nosotros debemos entender que Dios ha establecido cosas que para que se haga su pueblo, con tal de que no se olviden en su mente y que por la práctica constante estén recordando siempre lo que deben ser y hacer. Lo mismo pasa con el bautismo y con la Santa Cena, principalmente la Santa Cena. Cada vez que nosotros participamos de la cena estamos recordando algo y no nos estamos permitiendo olvidarlo. Fácilmente nosotros olvidamos cosas. Y entonces el día de reposo era eso, un recordar que usted entró en un pacto con Dios. Y en la medida que el pueblo guardara el día de reposo, iba a recordar el pacto. Isaías está diciendo: guarden el día de reposo sin profanarlo, es decir, haciendo justicia. Y precisamente ese era el problema que Jesús tenía con los fariseos. ¿Sabe por qué peleaba Jesús con los fariseos con respecto al día de reposo? No porque no lo guardaran, ellos lo guardaban, pero se olvidaron que el día de reposo no solamente significaba no hacer nada, sino que también era una oportunidad para hacer el bien. El Señor Jesús, por el contrario, guardaba el día de reposo, pero si había que sanar a alguien,
lo sanaba. Si había que hacer un milagro aquí, hacía el milagro. Si había que liberar a un endemoniado, lo liberaba. Y los fariseos estaban bravos. Porque ¿qué decían ellos? Venga, tienen 6 días para venir a que los sanen. El día de reposo no hay que venir a ser sanados. Un completo entendimiento erróneo de lo que era el día de reposo. El día de reposo recordaba que ellos habían entrado a la ley, al pacto, y si yo estoy en el pacto, lo más importante es hacer misericordia y justicia, porque bien sabe que el Señor Jesús dijo que el resumen de la ley es amar a Dios y amar al prójimo. Pero la gente no, mire, para la gente es más fácil, y quiero que pienses un poco en esto, para la gente es más fácil pensar en sí mismo que pensar en el otro. Voy a ver unos ejemplos. Cuando llega Semana Santa, normalmente la gente cuando llega el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, está pensando en Melgar, Cartagena. La parte inicial del mandamiento, reposo. Y dicen, yo merezco descansar, claro. Y entonces está pensando en Cartagena de Indias. Está pensando en el eje cafetero. Está pensando en el Parque Nacional del Chicamocha. Está pensando en todos esos lugares en donde puede ir a disfrutar. Quizás si no tiene plata, esos días me voy a dedicar a dormir y a ver películas. Y ahora como ya hay posibilidad de escoger, porque hace 30 años usted las únicas películas que veía era de Jesús y de Moisés, y eso era repita películas de esas. En cambio ahora ya no. Ahora usted pone Netflix y qué películas de Dios o algo así, sino pone lo que quiera. O Disney, pues usted puede ver lo que quiera. Entonces muchos están en el jueves y el viernes santo no pensando en un día para la iglesia, un día para Dios o un día para hacer justicia, sino un día para hacer presa. ¿Sabe qué dicen? El domingo, pues ya fue el domingo. Y esos días debían ser empleados por nosotros los cristianos como una oportunidad para ayudar a alguien que está en necesidad, para ir a evangelizar a alguien. Y no solamente pensar en mi tiempo de ir a vacacionar. Claro que puedo ir a vacacionar, pero muchas veces, y la mayoría, nosotros no pensamos en la justicia y la misericordia que puedo hacer por otros, hermanos. Qué bonito sería que un día domingo nosotros estemos en la iglesia y salgamos de la iglesia y vayamos y hagamos un mercado allí en el supermercado, algo básico pero significativo, y vamos a visitar. ¿Se acuerda esa familia? Yo veo que están sufriendo. Vamos y los visitamos y les llevamos esto. Nos demoramos una media horita solamente saludándolos y les regalamos esto. Y usted va, los visita, esto es para ustedes con mucho amor. Ese sería un día de reposo perfecto, porque usted está haciendo además justicia. No como esos fariseos que estaban bravos porque el Señor Jesús hacía un milagro. Eran hipócritas, ellos podían dejar de hacer algo, dejar de trabajar, pero no estaban dispuestos a hacer misericordia. Y entonces el día de reposo, como es un recordatorio, nos lleva a pensar, yo hago parte de un pacto. Y esa parte del pacto implica que yo tengo que hacer justicia. Pero ¿sabe? También a veces como pensamos, no solo pensamos en Melgar o en el eje cafetero. ¿Saben qué pensamos? Vamos, oramos. Señor, mira a los pobres del mundo. Ten misericordia. Y le colocamos la responsabilidad ¿a quién? A Dios. O usted es un poco más terrenal. Señor, mira al gobierno, que inviertan en los pobres. ¿Usted le está echando la culpa a quién? Al gobierno. Pero nunca ora, Señor, cambia mi corazón duro, que no ayudo a alguien. Perdóname porque no saco un rubro de lo que tanto tú me das para ayudar a una persona. Y no estoy hablando de millonadas, estoy hablando de lo poquito que usted puede hacer por una persona. Justicia. Pero nosotros nos quejamos contra el gobierno. Corruptos, es que si no se roban la plata habría para darle a todo el mundo. Dios no está pensando en eso. Dios está diciendo, tú eres responsable. Recuerda que en Mateo capítulo 25 hay una parábola, la parábola de las ovejas y de los corderitos y de los se me olvidó el nombre, y de las cabras, sí, corderitos y cabras. Y entonces él dice a los corderitos, bienvenidos al gozo de su Señor, por cuanto me dieron de comer y me dieron de beber, bienvenidos. Y ellos le dirán, pero ¿cuándo te dimos de comer a ti y de beber? Y él le dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, lo hiciste conmigo. ¿Cuáles eran los pequeñitos?
los minusválidos, los que necesitaban. Entonces, hermano, el día de reposo también te lleva a pensar a ti: descanso, busco a Dios, pero tengo que hacer el bien. Tengo que aprovechar esos días de descanso para hacer el bien, porque cuando usted está trabajando, usted está pensando en usted. Usted está desocupado las 8 horas en ganar para sus hijos, para su casa, pero también tenemos que pensar en el otro, y eso no es un asunto de tener plata. Que ayuden los ricos, no. Cada uno ayuda según su posibilidad. Amén. Y en tercer lugar, el día de reposo es un día para nosotros. Y lo dejo en tercer lugar porque es lo que menos debe importarnos, pero a Dios sí, mire que a Dios sí le interesa eso. Y cuando digo que es un día para nosotros, es un día para el hombre, mira lo que dice el versículo, ahí otra vez, Éxodo capítulo 20, no sé cuál versículo exactamente es, pero está ahí. Dice: no harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Fíjese el detalle que hay en ese versículo. ¿Quién no hacía algo? Nadie. ¿Sí pregunté bien? ¿Quiénes debían descansar? Mejor, todos. Los animales también. El extranjero también. El esclavo también, porque uno podía pensar: yo descanso porque soy el patrón, pero el esclavo, ¿quién lo manda a ser esclavo? No, el esclavo también debía descansar. Ni tú, ni tu hijo, ni tú, todos debían descansar. Escúcheme, hermano, el ser humano no fue hecho para trabajar como si fuera una máquina. Amén. Usted necesita descansar. Usted necesita un día levantarse un poco más tarde. Usted necesita un día no pensar en que tiene que ir a cumplir el horario. Sí, usted necesita, bueno, yo no sé si hará eso, pero ahorita con el ¿cómo se llama eso? Con la cosa que no hay agua, entonces usted necesita un día, pues ahí me baño más tarde. Oye, a propósito, un paréntesis, por ahí vi un artículo que decía que eso de bañarse todos los días era malo. Para estas épocas sirve, ¿no? Decía eso, no sé qué, porque la piel no sé qué, que si sé cuánto, que se reseca. Eso tiene una cantidad de cosas. Pero usted necesita un día en que se dedique a descansar, hermano. En que su mente y su cerebro se despeje de lo que hace. En que si usted dice: ay, hoy voy a dedicarme a estar en la casa, voy a que me traigan el desayuno aquí a la cama. Sí, porque el ser humano no es una máquina, no es un robot. Amén. Y tú necesitas meterte eso en la cabeza. Pero a veces, ¿por qué trabajamos más? Porque creemos que sí somos robots, que necesitamos descanso. Así que tenemos que producir todos los santos días. No, necesitamos descansar, hermano. Y Dios nos hizo precisamente para eso. ¿Para qué? Descansáramos, trabajáramos, pero descansáramos. Y el ser humano necesita entrar en esa dinámica. El cuerpo necesita descansar, el cerebro necesita descansar. Usted necesita olvidarse, despejarse. Pero ¿sabe qué hacen algunos? Se van de vacaciones y se llevan el computador para seguir trabajando. Así no debe ser. Descanso es descanso. El día de descanso, en este caso hablamos nosotros del día domingo, que lo dedicamos para Dios, buscamos a Él. Es un día en que usted no piense en su trabajo, olvídese, tranquilo, Dios se encarga de que todo vaya bien. Tranquilo, descanse, porque es un día para nosotros, es un día para descansar, gozar, disfrutar. Mire, y quiero que considere algo acá. Es interesante que en este versículo, en este pasaje que estamos leyendo, la Biblia diga que Dios, descansó. ¿Y por qué es interesante? ¿Dios se cansa? O sea, ¿usted cree que Dios es como nosotros, que a las 11 de la noche estaba: ay, qué sueño? Ay. ¿Usted cree que a Dios le pasa eso? ¿Usted cree que Dios hablaba con alguien ayer y me decía: no, y salí a correr y ahora quedé con un dolor acá? ¿Usted cree que a Dios le pasa eso? No. Dios es espíritu todopoderoso y Él no se cansa. Amén. Y entonces, ¿por qué la Biblia dice que Él descansó? Es raro. Hay que evaluar. ¿Y por qué? Bueno, sí hay un entendimiento de por qué Dios descansó. Cuando está hablando aquí el día de reposo, dice: porque en 6 días, el versículo 11,
hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el séptimo día de reposo y lo santificó. Lo que está diciendo es que Dios descansó de la obra de la creación, pero no descansó como tal, porque luego en el Nuevo Testamento el Señor Jesús, hablando del día de reposo, dijo: mi Padre hasta ahora trabaja. Está hablando de que Él desde el comienzo está trabajando. ¿Hasta cuándo? Hasta ahora. Y dice el Señor Jesús: y yo trabajo. Así que cuando tú entiendes que Dios reposó de la obra de la creación, ya digamos que esa hora que sea la luz y todo eso ya descansó. El sol ya se creó una vez, no se está creando todos los santos días, no, el sol ya se hizo. Pero Dios sigue trabajando en su sostenimiento y en su mantenimiento de la tierra. Y eso el Señor Jesús lo recuerda en el Nuevo Testamento, cuando todos esos fariseos le dicen: ¿y usted por qué trabaja en el día de reposo? ¿Usted por qué hace? Y él dice: porque mi Padre trabaja hasta ahora, así que yo también trabajo. Cuando entonces dice la Biblia que Dios reposó, en realidad yo creo que Dios nos está pensando en nosotros. Él nos está diciendo: ustedes necesitan descansar y les voy a dar yo el ejemplo. Así que ustedes descansen. Yo no necesito, pero descanso. Ustedes sí necesitan, así que descansen. Mire cómo Dios es de hermoso. Eso es una simbología, un tipo de precisamente lo que Dios quería hacer con nosotros: llevarnos a descansar como Él está descansando. Así que, mi querido hermano, usted debe descansar. De una vez voy a hacer aquí el equilibrio de eso. Alguno estará muy feliz porque: ay, vea, pastor, eso está bueno, porque como le gusta la canción del Negrito del Batey. ¿Saben cuál es la canción del Negrito del Batey, no? A mí, porque el trabajo para mí es un enemigo, es un castigo, perdón. ¿Es cierto? Solo quieren levantarse, desayunar y no hacer más nada. Es más nada, no más nada, sino más nada. No, hermano, hay que trabajar, hay que esforzarnos, sí, hay que buscar progresar, pero 6 días. Un día tú descansas. Cuando lo manden a vacaciones, no se busque otro trabajo, hermano. Vacaciones son vacaciones, descanse. Mire, yo le doy un ejemplo con mi vida particular. Yo trabajo de 6 de la mañana a 12, de 6 y cuarto de la mañana a 12 y cuarto del día. Y entonces nos dicen a nosotros que uno tiene que pensar y estar preparándose para el siguiente día. Si yo hiciera eso, me estresaría muchísimo. Entonces, yo llego al trabajo, pienso, yo tengo clase con 6:3, 6:4, 7 qué, no sé qué. A las 4 se acabó el colegio. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan ya? Yo ya no pienso en el colegio. ¿Sabe cuándo vuelvo a pensar? Hasta el otro día. Pausa. Bueno, sigamos acá mientras nos activan esto. Entonces les decía yo salgo de mi trabajo y lo que hago es que literalmente me olvido del trabajo. Y entonces desde las 12 y cuarto hasta el otro día, a las 6 de la mañana, es que vuelvo a pensar en el colegio. Y gracias a Dios. Si no, uno se vuelve loco. Si yo me pongo a pensar: mañana me toca con ese curso otra vez, no, qué locura, no, ya se estresa el día anterior pensando. Y tú debes aprender eso mismo. Si hay un día de reposo, si hay un día de descanso, olvídate de tu trabajo, hermano. Literalmente olvídese. ¿Qué hay que hacer? Pues mañana lo hago. No lo voy a hacer ahorita. ¿Cuándo lo hago? Mañana. Cada día trae su propio afán. Y se va a dar cuenta usted que nada pasa. Va a descubrir usted eso. Entonces, ese día también es un día ¿para quién? Para el hombre. Y es un día para el hombre en 2 cosas más que quiero que tú tengas presente. Es un día de reposo, porque no solamente nos habla del reposo físico, sino del reposo espiritual. Hermano, mire, una vez que tú estás en Cristo, tú entras en el reposo del alma, en el reposo de Dios. Una de las cosas más maravillosas que tú puedes tener una vez que te has entregado tu vida a Cristo Jesús es que empiezas a experimentar paz, tranquilidad, reposo. Los cristianos somos gente que debemos reflejar en nuestros rostros
en nuestros rostros el reposo que tenemos en Dios, hermano. La gente tiene que vernos felices, bien, rozagantes, no estresados, no angustiados. Digan, no, eso usted como que le ha ido bien, que le cojan aquí y le digan, uy, pero le ha ido bien. Sí, en Cristo uno lo que hace es que le vaya bien, porque eso también significa el día de reposo. El libro de Hebreos dice que el reposo verdadero no está en un día, sino ¿en quién? En Cristo. Por eso, si aquí hay alguien que nos visita por primera vez, yo creo que ya ha descubierto que la vida es una vida de angustias, de preocupaciones, de ansiedades, de estrés. Esa es la enfermedad de este siglo, en donde todo lo que sucede, lo único que nos llena es de angustias y de preocupaciones. Bueno, entrega tu vida a Cristo y vas a encontrar el descanso y la paz que tú necesitas. Y eso también es el día de reposo. Entonces, cuando tú estás en el día domingo, que descansas, que no trabajas, que vienes a la iglesia, estás recordándole a tu mente y a tu corazón, hay un descanso más glorioso, que es el descanso que tengo en Cristo Jesús. Y no es solo un día, es toda mi vida. Amén. Pero además hay algo más maravilloso en el día de reposo, que nos anticipa el reposo que tendremos finalmente ¿con quién? Con Dios en la eternidad, porque ese sí es el verdadero reposo. Aquí tú y yo tenemos un reposo en Cristo y descansamos, aleluya. Pero aún así hay angustias, aún así hay sufrimiento, aún así hay dolor. Pero llegará un momento cuando nuestro Señor Jesús venga o nosotros seamos llevados a su presencia, en que ya no habrá más dolor, en que ya no habrá más llanto, en que ya no habrá más tristeza, en que todo será disfrutar y gozar. Mire, ahí no se dice, bueno, cuando llegue al cielo, entonces usted va a tener que cumplir horario de trabajo. Ahí no dice. Cuando llegue al cielo, los turnos para adorar a Dios son así. No. Ahí se dice simplemente que estaremos con Él y todo será tranquilidad, gozo y paz. Hermano, el día de reposo, ese día en que usted dedica para Dios, lo lleva a usted y le evoca la eternidad. ¿Ya te das cuenta por qué es importante un día para el Señor y un día de descanso? Un día, mire, un día en donde usted no hace nada. Yo pensaba, algo que me gusta de Colombia, gracias a Dios por mi país, y usted tiene que bendecir a su país. No sé si estoy mal, pero es el primero o el segundo, el país que más tiene festivos. Gracias a Dios, hermano. Aleluya. O sea, yo no quiero estar en Estados Unidos donde solo es festivo el 4 de julio. No. Es más, nos ponemos bravos cuando es que el 20 de julio un sábado. No, ¿cómo así? Y este año cayó así. No. Pero ahora, que, mire, mañana es festivo, usted puede decir, ay, gracias Señor. ¿Sabe por qué? Porque ese día que es fiesta le va a recordar, y usted tiene que pensar, habrá un día en que todos serán fiestas, en que todos serán festivos. Habrá un día cuando Cristo, en que estaremos adorándole, alabándole y exaltándole a Él por la eternidad, gozándonos. Y qué trabajo, ni qué preocupaciones de nada. Aleluya, hermano. El día de reposo nos lleva precisamente a esas verdades, a ese entendimiento. Por lo tanto, mi querido hermano, dedique un día para el Señor. Dedique el día domingo para Dios. Todo el día. ¿Qué significa que se la va a pasar metido en la iglesia? No. Pero por lo menos en la mañana usted diga, voy a ir a la mañana a servir de 8 a 10 y luego voy a estar en el servicio recibiendo la palabra. Y la mejor inversión que pude hacer con mi fin de semana es estar medio día en la iglesia. Algunos dicen, no, qué terrible, me puedo ir a jugar fútbol, me puedo ir a no sé qué, si sé cuánto. Sí, usted puede hacer todo eso, pero la mejor inversión que puedes hacer es dedicarlo para Dios. Y luego dedique tiempo con su familia. Dedique tiempo con los seres que ama. Mire, ¿sabe qué hacemos ahorita últimamente con nuestra familia? Nos ponemos a jugar. Y es una excelente inversión del día que hemos dedicado al Señor, que sabe, Dios ama que nosotros estemos con nuestras familias. Y entonces nos ponemos a jugar. Algunas veces ganamos, la mayoría perdemos, pero estamos compartiendo en familia. Saque a sus hijos del televisor, dígales, no, vamos, no, que televisor no, vamos a jugar acá todos, vamos a pasar un tiempo aquí en familia. Para ver televisión está otro día. Mañana lunes festivo, sí podemos ver unas buenas películas, pero hoy vamos a pasar el tiempo con la familia, vamos a disfrutar nuestra familia. Y hágalo.
Aproveche ese día y vaya con su familia. Y, ay, es que no me queda tiempo para sacar a mis hijos al parque. Bueno, el domingo sí, váyase al parque, hermano. Juegue con ellos. Móntelos en una atracción y se pone a hablar con su esposa y le dice que está bonita y ya. Aproveche ese día, hermano. Pero a veces estamos tan ocupados pensando en ganar. A veces el día domingo, el mediodía lo dedicamos sí a la iglesia, pero luego la siguiente tarde, en la tarde es a pensar en el día de mañana. Mañana tengo que hacer esto, entonces voy preparando lo de mañana. Tengo que preparar, tengo que organizar. No, deja el día para Dios. Deja el día para Dios. Eso implica organizarse, así que el sábado usted organiza lo del lunes para que el día domingo esté libre. Amén. Y no se olvide, esto me habla de que Dios cuida de mí. Esto me habla que en Cristo yo tengo descanso. Y un día en la eternidad todos serán días de reposo. Aleluya. Póngase en pie, por favor, hermano. Piense si ha pecado contra ese día. Piense en las cosas que hemos hablado, porque puede que usted probablemente descanse el día domingo y esté con su familia, pero quizás en su mente y en su corazón está esa idea de si yo no trabajo me muero. No, Dios es el que te sostiene, hermano. Confía en Él. Amén. Quizás usted es de los que está el día domingo pensando en el día de mañana, en el trabajo, y tiene ahí el computador, esas cosas, y haga. No, hermano, dedíquelo. Conságrese para Dios. Qué bueno que usted tome una determinación en estos días y diga, voy a pensar en estar mediodía en la iglesia. Un servicio, voy a sentarme a alabar a Dios, a escuchar la palabra, pero el otro me voy a poner a servir en la iglesia. Algo habrá que hacer, y sí hay harto que hacer, pero usted está dedicando su vida y su tiempo, su día a Dios, y es la mejor inversión que puede hacer. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos has dado un día para nuestro descanso, pero un día para ti, Señor, para adorarte y exaltarte a ti, para glorificarte a ti. Gracias, Padre Celestial. Gracias. No queremos fallarte. No queremos que nuestro corazón se desvíe en ambición. No queremos que nuestro corazón esté pensando solamente en obtener cosas. No. Lo que tenemos proviene de ti, y lo que tenemos es lo que tú consideras que necesitamos. Ayúdanos a estar contentos con eso, a equilibrar nuestro deseo de avanzar y de progresar. Claro que podemos progresar, pero que esté equilibrado donde tú seas lo primero, Señor. Ayúdanos a dedicar un día para ti, a hacer justicia, a pensar en los que están sufriendo, a hacer misericordia, a hacer el bien. Te lo suplico, Padre Celestial, por favor, ayúdanos. Gracias, mi Señor, gracias, porque has pensado aún en nosotros cuando hablas de un día de reposo. Gracias. Gracias, mi Señor, porque tú, no necesitando descansar, descansaste para mostrarnos a nosotros que tenemos que descansar. Gracias, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. Amén y amén. Y denle un fuerte aplauso.